Que el Señor les bendiga, amadas hermanas y hermanos que se están conectando en estos momentos. El Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Si la tierra cuenta, los cielos cuentan, el firmamento anuncia, ¿por qué nosotros como hijos de Dios no vamos a proclamar las buenas y las misericordias que Dios, nuestro Padre Celestial, derrama sobre cada una de nosotros? Es por eso que en esta tarde estamos nuevamente por este medio transmitiendo la palabra bendita del Señor. Enviamos un saludo cariñoso a todas las hermanas y hermanos que se están conectando. Es un saludo cariñoso de parte de la Iglesia de Cristo, Casa de mi Padre. Vamos a dar inicio al servicio de damas en esta tarde. Aleluya. Y lo vamos a hacer a través de un himno. Gloria a Dios. Si usted ahí donde se encuentra puede cerrar sus ojos, puede levantar sus manos, puede bendecir y glorificar el santo nombre del Señor. Aleluya. Padre celestial, de nuevo soy yo, suplicándote, abre por favor la puerta de bendición que tienes para mí, porque soy un necesitado que no sabe vivir sin tu presencia. Un menesteroso que desea que tú lo visites, porque soy un necesitado que no sabe vivir sin tu presencia. Un menesteroso que desea que tú lo visites, Señor. Aleluya. Bendito. Vamos a orar, amadas hermanas, en esta tarde para darle gracias al Señor porque ha sido fiel con nosotros. Padre bueno, que estás en los cielos, en esta hora venimos a través de tu Hijo amado Jesucristo a darte a ti, Señor, toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Te pedimos, Padre amoroso, que tú tomes el control de este tiempo, de estos minutos, en donde vamos, Señor, a hablar de ti, Padre bendito, donde te vamos a dar la gloria, la honra siempre. Bendice, Señor, a cada hogar que nos está escuchando. En el nombre de Jesús te pedimos que tu Espíritu Santo no sea parte de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Hermanas, vamos a tener una reflexión de la palabra en esta tarde y lo vamos a hacer en el libro de Isaías, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Isaías 64:8. Aleluya. Y la palabra del Señor dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Aleluya. Gloria a Dios.
Amadas hermanas, al leer estos versos de la palabra, nos debemos de dar cuenta de dos cosas importantes que están aquí escritas. La primera es que nosotros debemos de comprender que Jehová es nuestro Padre. Y dos, reconocer que somos barro. Amén. Que todos somos nosotros barro en las manos del Señor. A través de la Biblia sabemos que tenemos un Padre Celestial. Porque nosotros nos hemos constituido en hijos y en hijas. Porque hemos reconocido a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Y eso nos hace a que seamos nosotros hijos por fe. Amén. Y este Padre Celestial siempre derrama bendiciones sobre nuestra vida, ya sean bendiciones espirituales o bendiciones materiales. Y nosotros debemos de saber que nuestro Padre Celestial tiene un montón de cualidades que como hijas nosotros tenemos que conocerlas. Amén. Porque, por ejemplo, si a usted le dicen que diga las cualidades que tiene su Padre terrenal, inmediatamente usted describe esas cualidades. Con mayor razón, nosotros debemos de conocer las cualidades que tiene nuestro Padre Celestial. Y las debemos de creer por fe. Amén. Son muchas las cualidades que tiene, pero en esta tarde yo le voy a enumerar únicamente 4 cualidades. La primera cualidad que tiene nuestro Padre es que es amoroso. Amén. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Como criaturas de Dios, y me estoy refiriendo a hombres y a mujeres, como criaturas de Dios, somos muy conflictivos. Y como hijos de Dios, somos aún más conflictivos. Porque cada día cometemos faltas. Cada día estamos cometiendo grandes errores en nuestra vida. Porque no anhelamos tener un cambio de vida. Deseamos siempre estar viviendo de acuerdo a nuestra vana manera de vivir. Y de esta manera nosotros no reconocemos el amor tan grande que Dios nos demuestra, que lo demostró desde el inicio de la creación y aún lo sigue demostrando todos los días de nuestra vida. En Proverbios 10:12, por ejemplo, dice, el amor cubre todas las faltas. Cuando nosotros leemos este pasaje, dice, bueno, podemos estar fallándole al Señor, al fin y al cabo que el amor cubre todas las faltas. Y no es así, hermanas. Nosotros debemos de saber que lo que el Señor anhela es que nosotros siempre andemos bajo temor de Él y que no nos basemos a esta promesa que está escrita en su palabra. Si nosotros leemos, por ejemplo, Jeremías 31:3, dice, Jehová dice, con amor eterno te he amado. Por eso te prolongué mi misericordia. Sabemos nosotros que nuestro Dios es misericordioso y que si no hubiera tanta misericordia de parte de Él para nosotros, ya nos hubiera consumido, ¿verdad? Pero Dios es tan amoroso que aún ha prolongado su misericordia, dice. Podemos leer Primera de Juan 4:9-10. Y dice, Dios
nos demostró su amor enviando a su único Hijo a este perverso mundo para darnos vida eterna por medio de su muerte. Ese sí es amor verdadero. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó tanto que estuvo dispuesto a enviar a su único Hijo como sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Ese es el amor tan grande que ha tenido Dios para cada uno de nosotros. Aleluya, gloria a Dios. El amor de Dios, hermanos, es fiel y siempre va a permanecer en nosotros. Y lo único que el Señor nos pide como hijos y como hijas de Dios es la obediencia. Pero es muy difícil para nosotros andar en obediencia. Pero lo que el Señor nos pide no es imposible. Amén. Por eso, si usted ama, va a obedecer. Si usted lee la palabra, va a obedecer la palabra. Si nosotros, por ejemplo, amamos al esposo, las esposas aman a sus esposas, amamos a nuestros hijos, aunque tengan un montón de defectos, porque nos vamos a recordar que somos de barro, tenemos rajaduras, pero si nosotros amamos teniendo defectos, ¿por qué no vamos a amar a nuestro Padre Celestial, que Él es perfecto? Que en Él no hay ninguna iniquidad. Por eso dice, mira cuán amor nos ha dado el Padre. ¿De qué? De ser llamadas hijas, amén, hijos de Dios. Ese es un privilegio maravilloso que nosotros tenemos. Aleluya. Entonces, la primera característica o la primera cualidad de nuestro Padre es que Él es amoroso. La segunda es que Él es consejero. Aleluya. En Isaías 9:6 dice, se llamará consejero, Dios fuerte, Padre eterno, dice. Si nosotros aceptáramos siempre el consejo de Dios, recordemos que Él envió al Espíritu Santo para que nos guiara, para que nos aconsejara. Si nosotros nos dejáramos guiar por el Espíritu Santo y pidiéramos el consejo, todas las cosas nos saldrían a bien. Y no estaríamos nosotros de fracaso en fracaso, hermanos. ¿Por qué? Porque no pedimos el consejo. Siempre tomamos nuestras propias decisiones sin pedir el consejo. Amén. Aquí en Proverbios 1:5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Entre más nosotros oigamos el consejo del Espíritu Santo, eso nos va a hacer más sabios y vamos a tomar las mejores decisiones, hermano. Aleluya. Si leemos Proverbios 8:33, dice, atended el consejo y sé sabio, y no lo menosprecies, porque muchas veces nosotros nos sentimos autosuficientes y no queremos pedir un consejo. Y cuando nosotros tenemos un problema, amadas hermanos, tenemos que acudir primeramente a la palabra, que ahí en la palabra le va a dar cualquier consejo que usted quiera. Recordemos la historia, por ejemplo, de Salomón. Salomón, cuando tomó, dice, el reinado, era joven. Y en una oportunidad Dios en visión le dijo, pídeme lo que quieras. Y le dio oportunidad a Salomón a que pudieras pedirle a Dios cualquier cosa. Mas sin embargo dice que Salomón dijo, quiero que me des sabiduría. ¿Para qué? Para poder gobernar esta nación, para que yo tenga un corazón entendido y pueda tomar las mejores decisiones. Ahora yo le pregunto, ¿Dios le respondió a Salomón? Le respondió.
y le dio la sabiduría y después le agregó las riquezas que no le estaba pidiendo. Y hasta el día de hoy nosotros escuchamos que a Salomón se ha considerado como el hombre más sabio. Entonces nosotros tenemos que pedir sabiduría. Muchas veces, hermanos, en nuestro hogar tal vez tenemos únicamente un hijo y no podemos nosotros guiar en nuestro matrimonio. Siempre estamos de fracaso en fracaso. ¿Por qué? Porque no pedimos la sabiduría. Recordemos que si nosotros conocemos al Señor, nuestro matrimonio, el esposo, la esposa y los hijos deberían de ser ejemplos ante la sociedad. Pero es todo lo contrario. A veces nuestros matrimonios, nuestras familias son las más conflictivas. ¿Por qué? Porque no pedimos el consejo que el Señor nos dice, que nos ha dado al Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos aconseje. Recordemos que no pagamos nada por pedir un consejo. Aleluya. Esa es la segunda cualidad. Él es consejero. La tercera cualidad que tiene nuestro Padre Celestial es consolador. Lo encontramos en Isaías 51:12. Dice, yo soy vuestro consolador. Es claro, nuestro Padre es el que nos ministra, nuestro Padre es el que nos acaricia, el que nos consuela cuando nosotros estamos afligidos. Vamos a leer 2 de Corintios 1, 2 de Corintios 1 del 4. Permítame, hermanitos. 2 de Corintios 1 del 3 y 4, de los versos 3 y 4. Y dice la palabra, qué maravilloso es nuestro Dios. Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todas las consolaciones, que tan maravillosamente se nos ofrece en nuestras dificultades y pruebas. Amén. Y porque nos consuela para que cuando nosotros nos encontremos a alguien en problemas, falto de consuelo, de aliento, podamos impartirle la misma ayuda y el mismo consejo y el mismo consuelo que Dios nos ha dado. Entonces, primeramente el Padre nos va a consolar a nosotros para que nosotros después podamos consolar a otra persona. Amén. También podemos encontrar ahí una enseñanza muy preciosa en Lucas 15 acerca de la parábola del hijo pródigo. Dice que el hijo pródigo sabía que su padre lo amaba, pero él no pidió un consejo para salir de su casa, sino lo que él pidió fue su herencia, y el padre se la dio, y se fue él, dice, y la fue a malgastar. Y cuando él ya estaba, porque había caído hasta lo más bajo, porque dice la palabra que estaba comiendo comida de cerdos, y si quiere decir que él estaba comiendo esa comida, es porque también él estaba viviendo entre los cerdos. Pero cuando él se dio cuenta de que él tenía un padre, que tenía una casa y que podía regresar, dice que él reaccionó y dijo, regresaré con mi padre, llegaré a mi casa, dice. Y cuando él llega, dice que el padre que hizo lo regañó, lo sacó de su casa, no
lo consoló, y lo consoló así sucio como iba este varón, porque la misericordia de Dios es grande. Entonces él vino, dice, lo consoló, lo mandó a bañar, lo restauró. Amén. En la congregación donde yo asisto, se llama Casa de mi Padre. ¿Por qué? Porque ahí han llegado muchos pródigos. Ahí hemos encontrado consejo del Padre, ahí nos ha consolado, porque hemos reconocido que nosotros le fallamos a Dios, pero también sabemos que tenemos un Padre amoroso, que son las cualidades especiales que tiene nuestro Padre Celestial. Amén. La otra cualidad es que Él es sustentador, dice. Lo vamos a encontrar en Salmo 119, 116. Y dice, susténtame conforme a tu palabra y viviré, dice. Esto se está refiriendo al alimento espiritual que necesita nuestra vida cristiana. Pero también el Señor no solo nos alimenta espiritualmente, sino también nos alimenta en nuestro cuerpo. Y eso lo vamos a encontrar en Nehemías 9:21, cuando le estaba hablando al pueblo de Israel, donde le dijo, lo sustenté 40 años en el desierto y de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron y sus pies no se hincharon. El pueblo de Israel tuvo todo porque el Padre siempre lo sostuvo. Aleluya. Nuestro Padre Celestial siempre nos sustenta. Siempre. Y Él usa cualquier medio para podernos proveer lo que nosotros necesitamos. Tenemos el ejemplo de Elías. Cuando él lo manda al arroyo de Querit, le dijo, ándate, ahí hay un arroyo, hay suficiente agua. Pero no solo eso, porque déjeme contarle que Elías no era vegetariano, sino Elías era carnívoro. Y por eso dice que el Señor conocía los deseos de Elías y las necesidades de él, y siempre le envió cuervos con su carne, dice. Y además, dice, ángeles que le llevaban tortas recién salidas del horno, dice. Y así lo alimentó siempre a Elías. Y cuando ya el arroyo no dio agua, le dijo, ahora anda a Sarepta, ahí hay una viuda, que dice que cuando Elías llega con esta viuda, lo único que tenía era un poquito de harina y un poquito de aceite. Y la viuda dijo, voy a preparar únicamente un pan para que sea la mitad para mí y la otra mitad para mi hijo. Y ahí nos vamos a quedar. Porque había una gran hambre ahí en ese lugar. Mas sin embargo, Elías le dijo que le preparara una torta. Y dice que la viuda lo mantuvo tres años, dice, cuando había hambre en ese lugar. Y nunca se escaseó el aceite ni la harina. Ese es nuestro Dios que sustenta, el Dios que dice Filipenses 4:19, que Él suple todas nuestras necesidades conforme a ¿qué? A sus riquezas en gloria. Amén. Entonces, esas son las 4 cualidades que vamos a enumerar en esta tarde. Como le digo, Él tiene muchas, pero únicamente por el tiempo les voy a hablar sobre estas 4 cualidades. Ahora la otra parte, que nosotros somos barro, dice. Lo encontramos en Jeremías 18:6. Oh Israel, dice, ¿acaso no puedo yo hacer contigo
lo que este alfarero con su barro? Como el barro en las manos del alfarero, así estás tú en mis manos. Nosotros debemos de reconocer que somos barro. Usted sabe que el barro es la unión del agua y de la tierra. Aleluya. Amén. Y eso antiguamente se usaba mucho. ¿Para qué? Para hacer adobes, para levantar casas. Pero naturalmente que el barro no tiene precio, no tiene un alto precio. Igual éramos nosotros. Nosotros no teníamos precio porque hemos sido barros. Pero si nosotros nos dejamos moldear y nos ponemos en las manos de nuestro Padre, ¿qué va a ser del barro? Nosotros como barro nos puede convertir en vasijas, dice. Amén. Y así poder, ya convertidas en vasija, vamos a poder alcanzar otro precio. Porque como vasijas que seamos nosotros, vamos a alcanzar la gracia delante de Dios y la gracia delante de los hombres. Aleluya, gloria a Dios. Usted sabe que en la antigüedad habían vasijas y las usaban para juntar agua, aceite, vino y harina. Amén. Ahora, ¿qué clase de vasija nosotros podemos llegar a ser, amadas hermanas? La primera vasija, por ejemplo, la de agua. Usted sabe que el agua tipifica la palabra. Y el agua es un líquido vital que necesita todo ser vivo para poder sobrevivir. Amén. Si esta vasija de agua la aplicamos a nuestra vida, se va a referir a aquellos hermanos que Dios les ha dado, que nuestro Padre les ha dado el privilegio o que tienen un ministerio de predicar la palabra del Señor. Pero esa palabra, amados hermanas, tiene que ser una palabra genuina, no una palabra adulterada. Por eso el Señor le ha dado privilegio a los pastores, le ha dado privilegio a los maestros, a los evangelistas, para que ellos lleven una palabra genuina. Salmo 1:1 dice: dichosos los que no se guían por consejo de malvados, ni andan con pecadores, ni se burlan de las cosas de Dios. La palabra que el Señor le permite o nos permite el de predicar no debe ser adulterada, sino debe ser una palabra genuina. Aleluya. En la Biblia tenemos el ejemplo de un varón que llevó una palabra, una verdadera palabra, como fue Felipe. En Hechos 8 nosotros encontramos la historia de Felipe. Y dice que Felipe era un discípulo del Señor. Él se encontraba en Samaria, cuando ahí un ángel le dijo que se fuera al desierto de Gaza, porque ahí venía una persona necesitada de escuchar la palabra. Y dice que se fue Felipe, se colocó, dice, cuando él se dio cuenta, porque venía este varón, venía en una carroza, él se coloca, dice, al lado de la carroza, y él se dio cuenta que él venía leyendo Isaías, el libro de Isaías. Y él le pregunta: ¿lees? ¿Entiendes lo que lees? Y él le dijo: ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Y dice que Felipe le empezó a hablar de Jesús y le empezó a explicar la palabra. Que llega un momento
en donde se acercan, dice, donde había agua, y él mismo dijo, aquí hay agua, aquí me puedes bautizar. Y dice que Felipe le dijo, si tú crees en Jesús, no hay ningún impedimento para que lo hagamos. Y fue bautizado, dice. Y después dice que el Espíritu Santo tomó a Felipe y lo trasladó nuevamente a Samaria. Y el etíope, porque era un alto funcionario de Etiopía, dice que se fue gozoso con la palabra que había recibido, porque le había servido de alimento espiritual. Amén. Gloria a Dios. Pero también están las vasijas de aceite. La vasija de aceite, usted sabe que el aceite significa unción. Y esto está para aquellos hermanos que están llenos del Espíritu Santo, que están respaldados por el Espíritu Santo, que cuando ellos imponen las manos sobre los enfermos, sanan. Ellos oran por aquellos que están cautivos. Amén. O sea que aquí miramos nosotros cómo el Espíritu Santo usa a estas personas, porque están llenos, tienen unción para predicar, tienen unción para orar por los enfermos. Aleluya. Y un varón que estuvo lleno de unción fue Pedro. Dice que después del día del Pentecostés, el apóstol Pedro dice que fue lleno del Espíritu Santo. Y en la primera predicación que él hizo, fueron convertidos 3,000 personas. Y en otra predicación, 5,000 personas. Y el Espíritu Santo siempre usó a Pedro. Él tenía mucha unción. Y en cierta oportunidad había una pareja de esposos que mintieron acerca de que habían vendido un terreno. Y él se acercó al esposo, que era Ananías, y le dijo, ¿por qué has permitido que tu corazón entre la mentira? Por lo tanto, ahorita vas a caer muerto. Y así fue lo que Pedro dijo y profetizó en ese momentito, ahí se cumplió. Y dice que acababan de ir a enterrar al esposo cuando entra la esposa y llevaba la misma mentira y fue a presentar la misma mentira. Y en el mismo momento también Pedro le dijo que por qué estaba mintiendo, y ahí mismo cayó muerta. De esa manera, estos varones, este varón estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Amén. Pero también está la vasija de vino, dice. El vino significa gozo. Amén. Y son aquellos hermanos que están pasando pruebas, que están pasando tribulaciones, que están pasando circunstancias negativas, pero al hablar ellos transmiten el gozo, no transmiten un espíritu de tristeza, sino transmiten el gozo. Aleluya, aún en medio de las pruebas. Y aquí tenemos a un varón que fue Esteban. Esteban dice que en los momentos más difíciles, que fue el de enfrentarse en el momento en que lo iban a matar, dice que él se presentó delante de todos los principales judíos que se encontraban allí y les empezó a hablar, dice, y les presentó el plan de salvación. Un hombre con gozo, no estaba renegando la situación que estaba viviendo. Amén. Por eso él dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra del Padre. Pero esto lo estaba diciendo él con sumo gozo, aunque los judíos, dice, cuando estaban escuchando la predicación, le rechinaban los dientes de la cólera, pero él se sentía gozoso.
Y después, ¿qué pasó? Que lo sacaron y lo mataron a pedradas. Y aún él dijo, Señor, recibe mi espíritu y no le tomes en cuenta el pecado de ellos. Estaba él viviendo, estaba él experimentando un éxtasis, no de tristeza, sino de sumo gozo. Y eso es lo que hace el gozo, que es las vasijas que tienen vino. Amén. Y también tenemos la otra vasija, la vasija de harina. Sabemos nosotros que la harina es un alimento sólido que nos sirve para mantenernos en pie, para darnos energía, porque la harina es un carbohidrato. Amén. Y esto es para todos, está aplicado, son vasijas de harina aquellos hermanos que toman, que se aferran a las promesas de Dios, no importando las circunstancias que ellos tienen. Ellos siempre proclaman y creen en esas promesas y las hacen rema en su vida. Por eso estos hermanos siempre están de victoria en victoria. Y eso es lo que le transmiten al pueblo, esas vasijas que tienen harina. ¿Y qué ejemplo encontramos aquí? El ejemplo de José, que lo encontramos en Génesis 7:37. Ahí encontramos la historia de José. Usted sabe que José primero fue envidiado por sus hermanos, después fue vendido, después de ahí lo volvieron a vender al Potifar, llegó a ser esclavo de ahí del Potifar, y luego la esposa del Potifar lo mandó a la cárcel por despecho, y de esta manera José estuvo de prueba en prueba, pero jamás se quejó o él pensó, bueno, esta vida tan miserable la que yo tengo. Todo lo contrario, él se aferró a las promesas del Señor, porque él había recibido sueños y él sabía que esos sueños se tenían que hacer una realidad. Y nosotros nos damos cuenta que cuando nosotros leemos la vida de José, Dios siempre se mantuvo con José y nunca lo dejó solo. Y por eso él llegó a ser, dice, el segundo hombre más importante de Egipto, porque fue un hombre victorioso que se aferró siempre a las promesas de Dios, significando o aquí representando una vasija de harina. Aleluya. Cuán difícil es para nosotros, amadas hermanas y amados hermanos que me escuchan, el dejarse uno moldear. Por eso es que nosotros siempre nos mantenemos en ¿qué? En barro, porque nunca queremos dejarnos moldear. El anhelo de nuestro Padre Celestial es que seamos nosotros vasijas. Y el anhelo de nosotros como hijos es que nosotros podamos llegar a ser vasijas, pero no una vasija de adorno, no una vasija que esté vacía, sino una vasija en donde pueda tener agua, pueda tener aceite, pueda tener vino o pueda tener harina. Amén. El apóstol Pablo, por ejemplo, nos ha dado una gran enseñanza en cuanto al testimonio que él lo encontramos en la palabra del Señor. El testimonio del apóstol Pablo es tremendo, hermano, porque fíjense que él fue una vasija de agua. Usted sabe que la vasija de agua es la palabra. Dice que el apóstol Pablo inició predicando desde Tarso de Sicilia y llegó hasta Roma. Realizó 3 viajes misioneros, dice. El apóstol Pablo le predicó a judíos principales como fue Agripa II
que él fue el bisabuelo de Herodes el Grande. Le predicó a Festo, a Saulo Pablo, que ellos eran cónsules, a Félix, que fue un procurador romano. Él fue y predicó en las sinagogas, él en las cárceles, él en las casas, él levantó iglesias y él decía: yo voy a llevar la semilla del evangelio, no donde otros ya pusieron esa semilla. Yo voy a buscar ir a aquellos lugares en donde la palabra del Señor no se había proclamado. Él dice que visitó las cárceles, él predicó, y de esta manera, fíjense que él llevó el evangelio, dice, a Europa, y así pudo introducirlo hasta el Imperio Romano. Amén. El apóstol Pablo, después de su convertimiento, que él recobró la vista, que fue lleno del Espíritu Santo, dice que para confusión de todos los judíos, él empezó a proclamar en las sinagogas que Jesús era el Cristo. Después de que él había estado persiguiendo a los cristianos, él empezó a declarar y a confesar que Jesús era su Señor. Aleluya. Y así se pudo cumplir lo que el Señor dijo cuando encontró a Pablo. Y dijo: escogido ha sido Pablo para que lleve mi mensaje. ¿A dónde? A todas las naciones. Que lo lleve ante los reyes y ante el pueblo de Israel. Aleluya. Por eso nosotros, y a mí me emociona mucho la vida del apóstol Pablo, cuando dijo en Gálatas 1:1: amados hermanos, solamente les aseguro que el mensaje que les he predicado no me lo transmitió ningún hombre, sino me lo reveló nada menos que Jesucristo mismo. Gloria a Dios. Y ese fue el mensaje que Pablo llevó a las naciones. Y hasta el día de hoy, hermanos, él escribió muchas epístolas y ahí nosotros nos damos cuenta todos los consejos y las experiencias que él dejó escritas. Aleluya. Pero también él fue una vasija de aceite, porque dice que desde el principio de su convertimiento, el apóstol Pablo se dejó guiar por el Espíritu Santo. Todas las decisiones que él tomaba, siempre tomaba opinión del Espíritu Santo. Y en muchas oportunidades dice que él había hecho ya la ruta para poder llegar a determinado lugar, y el Espíritu Santo le decía que no llegara a ese lugar, y él cambiaba la ruta y se iba a otro lado. Siempre se dejó guiar por el Espíritu Santo. Y lamentablemente, amadas hermanas y hermanos que me están escuchando, y ese es el error que tenemos nosotros, que nunca nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, ni le pedimos consejos. Amén. En una oportunidad dice que llega a Éfeso y ahí encontró a 12 discípulos y él les pregunta que si sabían algo del Espíritu Santo, y ellos le dijeron que ellos desconocían eso. Y dice que el apóstol oró y le puso manos sobre la cabeza a cada uno de ellos y descendió el Espíritu Santo. Ellos hablaron lenguas y profetizaron. El Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, siempre usó a Pablo de una manera especial, en donde él hizo grandes milagros y prodigios. Porque dice la palabra que a veces únicamente con una prenda de Pablo que eran colocados sobre los enfermos, estos sanaban. Si les ponían una prenda
a personas que estaban endemoniadas, los demonios salían. Dice que era impactante escuchar los mensajes del apóstol Pablo, porque donde él predicaba, el lugar temblaba, dice. Amén. En cierta oportunidad dice que habían 7 hijos de un sacerdote judío llamado Escevas, que ellos se impresionaron mucho al ver cómo Pablo oraba por los enfermos. Y ellos quisieron imitarlo, dice. Y llegaron a una casa y empezaron a orar, y la persona que estaba ahí era una persona endemoniada, dice. Y entonces este demonio les habló y les dijo: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Y dice que este espíritu, este demonio se apoderó de estos 7 jóvenes, los hirió, los golpeó y los desnudó, y así salieron ellos huyendo. En aquel tiempo se miraban cosas tremendas, porque miramos nosotros que el apóstol Pablo siempre tuvo búsqueda, anhelo de servirle al Señor. Aleluya. El apóstol Pablo también tuvo la experiencia de conocer al Señor. Lo llevaron, dice, al tercer cielo, lo llevaron al paraíso, y ahí le revelaron muchas cosas. Y no cabe duda, porque de ahí después le prohibieron de que él pudiera expresar o contar lo que él había visto. Pero lo que sí sabemos es que al apóstol Pablo le revelaron el rapto de la iglesia. Amén. También el apóstol Pablo fue una vasija de vino. ¿Sabe usted que el vino es el gozo? Su vida del apóstol Pablo fue llena de prisiones y de sufrimientos. No de gozo, hermanos, de prisiones y de sufrimientos. Pero el anhelo que había en el corazón de este varón era de cumplir a cabalidad lo que el Señor Jesús le había señalado, de ir a proclamar las buenas nuevas. La palabra dice que él siempre mantuvo un aguijón en su cuerpo. ¿Para qué? Para que no se inflara. Amén. Y si nosotros leemos 2 de Corintios en el capítulo 11 del 23 al 27, ahí vamos a encontrar, hermano, todas las pruebas que tuvo el apóstol Pablo. Yo leía y encontré 18 cosas que pasó el apóstol Pablo, y jamás se renegó, jamás se quejó. Todo lo contrario, con gozo él siempre llevaba la palabra a aquellos lugares remotos, y siempre oraba gozosos para los hermanos. Y a mí me gustaría, amados hermanas, que pudiéramos leer 2 libro de Corintios en el capítulo 6, aleluya, en el verso 3 al 13. Gloria a Dios. Y la palabra del Señor dice de esta manera: tratamos de comportarnos siempre de tal manera que nadie se escandalice ni deje de conocer al Señor. Esto lo decía Pablo. Por causa que deje de conocer al Señor por causa de nuestro comportamiento. No queremos que nadie encuentre faltas en nosotros y se las achaque al Señor. En cada uno de nuestros actos trataremos de portarnos como verdaderos ministros de Dios, con paciencia, soportando los sufrimientos, las necesidades, las angustias. Nos han azotado y nos han encarcelado. Nos hemos enfrentado a airadas multitudes. Hemos trabajado hasta el agotamiento. Hemos pasado noches de expectante desvelo. Hemos ayunado. Con la integridad de nuestra vida, con nuestro entendimiento del Evangelio y con nuestra paciencia, hemos demostrado que somos lo que decimos ser.
hemos sido bondadosos, amorosos y hemos mostrado plenitud del Espíritu Santo. Hemos sido veraces y el poder de Dios nos ha respaldado siempre. Las armas del hombre piadoso han sido nuestras. Hemos sido fieles al Señor, aunque unas veces nos honran y otras nos desprecian. Unas veces nos critican y otras veces nos ensalzan. Unas veces nos tienen por mentirosos, siendo veraces. El mundo no nos conoce, pero Dios sí. Arriesgamos la vida, pero vivimos aún. Nos han golpeado, pero sobrevivimos. Tenemos el corazón adolorido, pero a la vez no nos falta el gozo del Señor. Aleluya, gloria a Jesús. El testimonio del apóstol Pablo es impactante. Su testimonio frente al peligro siempre fue de valor, de fe, de confianza, de gozo, transmitiendo siempre esto a los demás, mostrando realmente un verdadero comportamiento, un verdadero testimonio de un verdadero cristiano, de un verdadero hijo de Dios. Y también él fue vasija de harina. Sabemos que la harina tipifica las promesas. Quien él tomó siempre las promesas, las hizo rema en su vida y siempre caminó con las promesas que el Señor le había dado. Por eso él estuvo de prueba en prueba, pero de victoria en victoria. Pablo tenía la convicción de que su ministerio de pruebas, de promesa, de gozo, de sufrimiento, de experiencia, de limitaciones, era el medio que Dios usó para poder cumplir a cabalidad la misión de llamarse embajador de Cristo. Por el amor que él le tuvo al Señor Jesús, fue condenado a muerte, siendo, dice, decapitado. Pero Dios usó a este varón como instrumento para proclamar a la humanidad, a la persona y a la obra del Salvador. Entre los apóstoles, indudablemente, fue el más brillante expositor y teólogo y el más ardiente misionero. Qué precioso el testimonio del apóstol Pablo, porque él fue vasija de agua, de aceite, de vino y de harina. La pregunta que hoy le hago, amada hermana y hermano que me están escuchando en esta oportunidad, ¿qué vasija somos nosotros? Por lo menos una vasija, hermano. No nos acomodemos ni coloquémonos como vasijas de adorno y que estemos vacías, todo lo contrario. Yo siempre he dicho, a mí me encanta predicar, me cuesta, amadas hermanas, pero aunque yo sea una vasija sin piquito, aunque yo sea una vasija sin agarrador, pero quiero serle útil al Señor. Por eso en esta tarde yo los exhorto a que que nos dejemos moldear en las manos de nuestro Dios. Para Él sea toda la gloria y la honra. Espero que esta reflexión les haya servido y que realmente usted hoy anhele estar al servicio de la obra del Señor. Y para terminar este culto vamos a orar y después vamos a oír un corito. Amén. Aleluya. Padre bueno que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque hemos compartido en esta tarde tu gloriosa palabra. Palabra que venga, Señor, a edificar nuestra vida.
que nos haga reflexionar, Señor amado, que ya no estemos acomodados, Padre, principalmente en este tiempo de pandemia, Padre del cielo, que es el momento en que reflexionemos y que estemos con el deseo, con el anhelo de ponernos en tus manos para que tú, Señor, nos puedas usar. Gracias por la oportunidad y por el privilegio que nos permites. Para ti es la gloria y la honra. Aleluya. Soy barro, nada más, Señor. Soy barro que tú hiciste con amor. Señor. Soy barro que te honra, soy barro que te alaba. Soy barro nada más, Señor. Soy barro nada más, Señor. Soy barro que tú hiciste con amor. Soy barro que te alaba, soy barro que te honra, soy barro nada más, Señor. Soy barro que te alaba, soy barro que te honra, soy barro nada más, Señor. Soy barro que te alaba, soy barro que te honra, soy barro nada más, Señor. También en esta tarde, amadas hermanas y hermanos, sé que hay muchas peticiones en nuestro corazón. Hay hermanitos que están con problemas de enfermedades. Hay necesidad que nos juntemos, hermano, en oración, siempre clamando. Y también hay una necesidad de nuestro hermano pastor, de la familia pastoral. El Señor conoce cuál es el anhelo del corazón de ellos. Y les suplico, amados hermanos y hermanas, que oremos por esa petición que ellos tienen en su corazón. Hay necesidades, hay peticiones. Es el momento de ponerlas en las manos de nuestro Dios. Muchas gracias, porque sé que muchos van a hacerlo. Esperamos que en una próxima oportunidad estemos nuevamente. Que el Señor les bendiga. Amén. Gloria a Dios.